Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, dependiendo de la latitud en que se encuentren. Estamos por iniciar nuestra sesión del día de hoy, la Masterclass Plástico sin retrabajo. Detecta el riesgo antes del proceso de inyección y soplado. El día de hoy nos acompañan Leandro Garbín, Óscar García y Luis Felipe Ruiz. Vamos a dar un par de minutos más a que se terminen de incorporar aquellos colegas que se encuentran en la sala de espera. Muchas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión del día de hoy. Plástico sin retrabajo, detecta el riesgo antes del proceso de inyección y soplado. Y pues bueno, estamos comenzando nuestra sesión. Vemos que siguen uniéndose participantes y por respeto al tiempo de los asistentes, daremos inicio a nuestra sesión. Gracias por unirse y queda con ustedes Luis Felipe Ruiz. Luis Felipe, adelante, por favor. Luis, porfa, ¿estamos teatro? Listo, Vale. Gaby. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hola Leandro, hola Oscar. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña. Y como decía Iván Rojas, el día de hoy vamos a hablar de plástico sin retrabajo. La idea es darles a conocer y mostrarles un poco cómo podemos hacer más eficiente el proceso de la elaboración de productos plásticos a lo largo pues, de diferentes industrias y efectivamente en el tema de inyección y soplado. ¿Listo? Muy corto y muy rápidamente voy a hablarles un poquito de nosotros, Vías 3D. Al día de hoy, importante nuestra presencia. Nosotros hoy en día ya no estamos solamente en Colombia, no estamos solamente en México para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, sino que también estamos en Estados Unidos, Canadá, Brasil e incluso India. Y Vías hoy y para los próximos años esperamos seguir creciendo, pero digamos que tenemos una presencia importante a lo largo de América y el mundo. ¿Listo? Muy importante, nosotros somos top reseller no solamente en México y en Colombia, y eso indica de que efectivamente tenemos un conocimiento en todas las áreas de trabajo que ofrece Dassault System en este pues es toda la parte de diseño, de simulación, manufactura, gestión y marketing. Para ser un poquito y más claros en esto, muy importante, todas las herramientas que tenemos nosotros en el portafolio de SolidWorks hoy en día, como es SolidWorks, SolidWorks PDM, SolidWorks Simulation, todo lo que es SolidWorks CAM y la parte de mercadeo. Como pueden ver, todo lo que les mencionaba anteriormente, tenemos diferentes tipos de herramientas y de pronto hoy nos vamos a enfocar un poco más hacia lo que es la parte de simulación, hablando un poquito de SolidWorks Plastics y SolidWorks Simulation y cómo todas estas herramientas convergen para dar solución a los productos plásticos. ¿Listo? Y también que se tengan en cuenta que nuestras herramientas no son únicamente de SolidWorks. Nosotros hoy estamos apoyando a nuestros clientes con todas las herramientas en todas las soluciones de Dassault System, e incluyendo el tema de los partners. Entonces, cualquier inquietud o necesidad que tengan, créanos que nos pueden apoyar, pueden pedirnos apoyo para cualquier tipo de solución o necesidad que tengan. Entonces, muy rápidamente quiero darles el paso a Leandro Garbín, quien hace parte de Dassault System y como partner.
en toda la parte de simulación. Entonces, Leandro, muy buenas tardes. Vale, Muchas vale, muy buenas tardes, Luis, Oscar, Iván, toda la gente de Días 3D, con gusto nuevamente saludarte. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Ah, envío un saludo, un gran saludo desde acá de São Paulo, Brasil. Yo creo que ahorita vos, ¿es posible mirar mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Se ve. Vale, Claro. muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Tenemos acá casi 100 personas. Muchísimo gusto atender este webinar sobre esta parte de ingestión plástica. La presentación, el contenido que yo tengo hoy es exactamente sobre este asunto. Claro que vamos a hablar un poquito sobre la parte estructural, un poco sobre la parte de soplado también, un poco para la parte de optimización. Bueno, vamos a hablar sobre distintas cosas por acá. Pero claro, lo objetivo principal es hablar sobre la parte de plásticos, ¿no? Mi nombre es Leandro Garbín, yo tengo una experiencia de más de 20 años sobre esta parte de innovación, I+D, esta parte de simulación también. Y hoy nosotros trabajamos con toda Latinoamérica, no con México, pero de México abajo, con todos los países que están ubicados acá en nuestra región, que nosotros acá de DASO definimos, como Colombia, como Argentina, Perú, y bueno, todos estos países que nosotros tenemos un contacto muy cerquita. Al todo DASO nosotros tenemos 29 revendedores en toda Latinoamérica. Yo trabajo muy cerquita con casi 20 revendedores y realmente Vías 3D es una de las revendas que nosotros trabajamos realmente más cerquita, ¿no? Y bueno, empezando acá mi contenido sobre la parte de simulación de plásticos para la parte de moldeo, toda la parte de llenado. Vamos a hablar sobre tanto SolidWorks Plastics como también hablar cómo es posible correr este tipo de simulación en la nube, ¿no? Es posible prever desechos, es posible nosotros tener información mucho antes de los problemas, que el problema realmente se puede o no acontecer. Uh, SolidWorks Plastics tem realmente muitas empresas utilizam SolidWorks como essa parte de CAD, sobre toda essa parte de design, toda essa parte de projeto de produto, pero muitas também não conhecem que SolidWorks tem muito mais que brindar, tem muito mais ferramentas para fazer, ou seja, hace toda a parte de desenho, pero também a parte de cálculo também. É exatamente isso que nós estamos brindando hoje. E quais são as tendências sobre essa parte de plásticos, as demandas para essa parte de plásticos? Claro, quanto mais sustentável, é muito mais importante, produtos cada vez mais levianos, trabalhar com muito essa parte de I+D, investigação e desenvolvimento, costos, bajar peso, bajar costos, trabalhar com a possibilidade de melhorar a qualidade dos produtos e, claro, também aumentar a produtividade em la fábrica, não? E como eu hablo muito sobre essa parte de costos, costos é realmente um tema muito importante porque quanto antes nós começamos a trabalhar com essa parte de simulação, quanto antes nós prevemos o problema, é melhor. Por quê? Que quanto mais tarde nós miramos algum problema, realmente é muito mais custoso, não? E o que nós estamos brindando acá? Estamos brindando uma ferramenta para cálculo de ROI, Return of Investment. De acordo com minha experiência em muitos projetos, muitas empresas hacen la justificativa de este tipo de inversión en lo primeiro proyecto, Entonces, es muy importante nosotros hablarmos de plata, Y ainda, hablando sobre esta parte de plata, nosotros tuvimos acá ainda só uma experiência muito exitosa, trabalhando com casi mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 usuários de SolidWorks, e mira como é interessante esta pantalla acá. ¿Cuántas veces
es necesario hacerlo retrabajo en lo moldeo. Em muitas empresas, em 25% das respostas, nós tivemos 587 respostas, em 25% de todas estas respostas, normalmente as empresas fazem o retrabalho uma vez. 39% hace 2 vezes. 23% hace 3 vezes. E mira lo green, mira lo verde acá, que interessante. Em 6% lo molde nunca funciona. Mira como isto tiene un costo muy elevado. Imagínate, ustedes enviaron un proveedor para hacer lo moldeo, o provedor brinda, lo moldeo a vos, entrega, lo moldeo a vos, ustedes hacen lo tryout, no está funcionando. Retira o modelo da máquina, hace o retrabalho, mete a máquina novamente, não funciona. Mira o quanto nós podemos reduzir os custos trabalhando com o processo de simulação. E no processo de simulação, nós podemos realmente fazer uma previsão de muchos tipos de defeitos en las piezas plásticas, muchos tipos de defeitos, como las líneas de soldaduras, las queimaduras, como acá, las rebarbas, como vos está mirando, lo alabeo es un tipo muy interesante, mira cómo es interesante acá, cómo es problemático este tipo de defeito de jetting, como vos está mirando. E este tipo de problema, nós conseguimos tanto fazer a corrida localmente com SolidWorks Plastics, como também em la nube. Nós trabalhamos em las duas plataformas, ou seja, é uma democratização do processo de simulação. Nós brindamos a todos os nossos clientes a oportunidade de fazer a corrida localmente em tu computador, como está acostumbrado, pero é também possível correr en la nube. Y lo gran beneficio en correr en la nube, costos, bajar costos. ¿Y o que nosotros podemos hacer? Nosotros podemos hacer toda la parte de blow molding, toda la parte de extrusión, vacuum form, compresión, pero la parte de plásticos, lo que nosotros vamos brindar hoy, es solo la parte de llenado, solo la parte de llenado. Pero con las otras tecnologías que nosotros tenemos acá en Dassault, sí, nosotros podemos hacer mucho más. Pero con SolidWorks Plastics ou com SolidWorks Plastics haciendo la corrida en la nube, nosotros no hacemos esse tipo de coisa. Pero tenemos tecnologia tanto para hacer la parte de soplado, Orca va a brindar una presentación muy interesante sobre este tipo de cosas, y también la parte de extrusión. Pero tenemos tecnologías para hacer todo este tipo de simulación, pero no con SolidWorks Plastics. SolidWorks Plastics vamos a tentar, vamos meter o foco acá só para a parte de llenado, ok? E quais são os problemas que nós miramos normalmente com o projetista, com o designer, não? Hacer o projeto 3D, que muitas vezes não entende muito os processos e muitas vezes os moldes têm realmente problemas comuns. Pero isso impacta em quem vai, a empresa que vai ser o molde, não? Porque muitas vezes nós estamos falando de distintas empresas acá. Normalmente não é a mesma empresa que hace o desenho do molde de la pieza plástica que hace também a parte do moldeo, não? E isto representa muitos custos. Mira, esta acá é uma pecita, não é muito complexa, pero nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una ilustración de qué tipo de problemas nosotros podemos hacer la simulación pegando este tipo de ejemplo, ¿no? Mira, no es tan complexa como vos está mirando, pero con toda esta parte, con toda esta tecnología que nosotros tenemos, podemos hacer cuál es la optimización de la línea de cierre, hacer o check de la geometría, como está tudo ubicado em SolidWorks, é muito fácil para que o usuário hace esse tipo de estudo o quanto antes, ¿ok? E falando um pouquinho sobre a parte de técnica, não? A parte de la teoria de llenado, toda a parte de injeção plástica, não?
Tenemos acá un ejemplo que esta acá son todas las fases que tenemos, toda la parte de preenchimento, de packaging, de cooling, abertura de lo molde, retirar la pieza, y nosotros es posible somente con lo módulo más básico de SolidWorks Classic tener los tiempos de ciclo. Pero ¿cómo es posible aumentar este tiempo de ciclo? Este acá es lo mejor. No sé. ¿Es posible cambiar los parámetros para aumentar la productividad? Vamos a hacer testes virtuales, que es mucho más económico do que hacer testes reales, ¿no? Y acá un ejemplo práctico de que la física de toda la parte de llenado, ¿no? Tenemos acá lo molde, lo moldeo, lo espesor, ¿no? Tenemos acá la dirección, ¿no? La dirección do flujo, la parte do melt front, ou seja, acá é o produto que está derretido, não? O plástico que está derretido. Temos acá um escoamento totalmente laminar com diferentes velocidades. E acá temos um refluxo desse acá e todas as forças que estão concentradas para que hace lo flujo nesta direção. Tenemos acá también las paredes que están totalmente contraídas, pero lo moldeo depende también que acá nosotros estamos considerando que lo moldeo no está caliente, pero también es posible considerar lo moldeo caliente, pero esta acá no está caliente, está fresco, ¿no? Y también tenemos la parte congelada e la shrink stretch. O que é isto? Acá são exatamente o que forma as contrações. Luiz vai ter uma apresentação muito interessante para levar a parte estrutural, a interferência de las tensiones residuales debido ao processo de llenado. Esta acá estamos considerando las tensiones residuales. Esta acá es solo una ilustración de cómo es la física, ¿no? De toda la parte de llenado. En SolidWorks tenemos toda la parte de meshing, ¿ok? Es posible generarla tanto tetrameshing quanto extra y también, claro, automático. Y un punto interesante es los puntos de injeção, donde nosotros debemos meter los puntos de injeção. Es posible hacer un tipo de optimización para donde nosotros podemos meter estos puntos de injeção de una manera más optimizada, ¿no? Y acá algunos tipos de problemas. Mira, air traps. O que este tipo de defeito pode causar? Mira, quando nós temos este air traps, são exatamente estas marcas. Ou seja, podemos prever em simulação onde estas marcas vão surgir. Los shot shots, ou seja, o tempo de llenado. Dependendo do tempo de llenado, dependendo da pressão e, claro, da viscosidade do material, muitas vezes não temos o material completo. Não está totalmente a injeção, o ciclo de injeção não está totalmente completado, não? Esta acá é uma ilustração e mira como está muito realística a simulação com la parte física. Esta acá é o material, é o últem, la resina, não? É o últem, é só uma ilustração, pero um ponto interessante a se mirar acá é que a simulação está muito cerquita da parte de física. Ou seja, todos os parâmetros de pressão, temperatura que nós prevemos na simulação está realmente acontecendo na realidade. Um ponto que é interessante é a parte do espessor. E acá é só uma recomendação qual é o espessor necessário para distintos tipos de materiais. Claro, isso acá está em la literatura, pero só meti esse tipo de informação acá, porque normalmente nossos clientes utilizam mais PA, PC, PP, bueno, são distintos materiais que nós temos acá. Outro tipo de defeitos que nós conseguimos detectar por acá, linhas de soldadura. Linha de soldadura em defeitos como este acá.
conseguimos detectar esse tipo de defeito e, claro, como corrigir esse tipo de defeito. Mira cá, é exatamente o que está ocorrendo nessa região. Outro tipo, o que a parte de lenado pode interferir em la parte estrutural, porque la contracción, acá es una línea de soldatura, ¿no? Y la contracción está exatamente nessa parte, ou seja, se pode ocorrer uma quebra assim que ustedes se podem meter um tornillo acá, por exemplo. Pero Luiz vai brindar uma apresentação muito interessante nesse sentido por acá também. Los plásticos profissionais, ou seja, nós podemos tanto fazer uma simulação de distintos tipos de piezas, como também los layouts, como também balanceamento. Mira que interessante, o balanceamento de las cavidades com geometrias distintas. Podemos fazer esse tipo de simulação também. Que mais? La parte de los puntos de ventilación, ¿dónde meter los puntos de ventilación? Multishot, ou seja, multi-estágios, também conseguimos simular esse tipo de coisas. Que tipo de válvulas nós necessitamos utilizar? Se é necessário, por exemplo, meter acá um ponto caliente ou não. Simulação com gás, conseguimos também fazer esse tipo de simulação. Insertos metálicos também. Jetting, que é exatamente o tipo de defeito. Weird fringe, o que é isso? A parte óptica. Dependendo do material, é translúcido. E dependendo da maneira que você hace lá em região, não fica lúcido. Podemos ter este tipo de efeito também. Alabeo e também orientação de fibra. Cooling. A parte de cooling é extremamente importante, porque a parte de refrigeração é uma das partes que mais tem contribuição para o alabeo. Então, nós podemos considerar toda a parte de cooling, inclusive também com manufatura aditiva, com formal cooling. Podemos fazer esse tipo de simulação também. E, claro, eu creio que este acá é o ponto mais crítico, que é a parte de alabeo. Alabeo é muito importante e nós conseguimos captar exatamente esse tipo de efeito por acá, utilizando SolidWorks Plastics. Donde, né, o que está acontecendo? Se estamos tendo uniformidade de toda a temperatura, se essa temperatura realmente é real, não? E, claro, podemos ter resultados distintos, não? Ou seja, esta cá é só um overview dos 3 tipos de paquetes que nós temos acá de SolidWorks Plastics. Temos SolidWorks Plastics Standard, que é principalmente para a parte de preenchimento, toda a parte de lenado. SolidWorks Plastics Professional, tem tanto a parte de lenado quanto a parte de packaging também. E SolidWorks Plastics Premium, que temos todo. Tanto a parte de lenado, packaging, cooling e também a parte de alabeo. E também podemos correr isto em la nuvem, correndo localmente em la nuvem. Em la nuvem, o rol que se chama IMEOC. É só a nomenclatura, o nome do módulo de SolidWorks Plastics que corre em la nuvem. Pero em la nuvem temos muito mais coisas que fazer. Toda a parte estrutural também, podemos fazer uma integração da parte de lenado com a parte estrutural, com a parte de queda livre, a parte de contato, por exemplo. Trabalhamos com material totalmente não linear, normalmente plásticos é um material não linear. Trabalhamos com cálcio também. Essa cá é para a parte de eletromagnetismo, também trabalhamos com a parte de eletromagnetismo. E, de uma maneira general, trabalhamos com 4 tipos de simulação. Ou seja, a parte estrutural, eletromagnetismo, fluido dinâmico e injeção plástica. Então, esta cá, como Dassault é uma empresa de França, não? É um pupurri do que nós brindamos de tecnologia para o mercado, claro, para os distintos tipos de mercadeios que nós atuamos. E quais são os valores, claro, de se utilizar SolidWorks Plastics? Para o tipo de projeto, é muito interessante, ¿por quê? Porque durante a fase de projeto já é possível fazer simulações, ou seja, é possível prever
alguns problemas que podem ocorrer em la fábrica, por exemplo. O mold maker, a empresa que hace o moldeo, a empresa que hace o modelo também é muito interessante, porque nós conseguimos prever toda a parte de alabeo, se vai ter problemas com algumas marcas de queimadura, o tempo de ciclo também. E, claro, o Product Manager vai ficar realmente muito feliz, porque vai barrar custo, vai ter produtos cada vez mais inovadores, vai ter projetos cada vez mais rápidos também, e principalmente assegurando a qualidade de los produtos. Esta acá é só um testemunho de um cliente de Estados Unidos que utiliza SolidWorks Plastics. Ou seja, SolidWorks Plastics é muito interessante porque é muito fácil de utilizar, já está totalmente ubicado em SolidWorks. Temos a tecnologia totalmente disponível e, claro, com os tipos de vías 3D que hace toda a parte de capacitação, toda a parte de acompanhamento de projeto piloto para hacer a implantação em tu companhia. E quem pode ser um especialista em la parte de plástico? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que é usuária de SolidWorks, se pode fazer simulação de injeção plástica. E todos os benefícios que nós miramos em la utilização de la tecnologia. Ou seja, já está totalmente disponível, é possível prever defeitos, é possível eliminar os custos, principalmente de retrabalho. Mira o primeiro slide que eu brindei a vos. É muito interessante essa parte de retrabalho, melhorar cada vez mais a qualidade, assegurar a capacidade de ciclos, diminuir a capacidade de ciclo para aumentar a produtividade. E essa cá é só um overview, só uma apresentação general de tudo o que nós podemos brindar. Esta cá é meu contato, estamos acá totalmente disponíveis e me vou também enviar esta apresentação para os tipos de vias 3D que se pode compartilhar. Esta cá não é nada confidencial. Novamente, Luiz, muitas graças e ahorita eu passo a palavra a vos novamente. Gracias, gracias, Leandro. Leandro, aprovecho para preguntarte, Claro. muchas veces cuando uno habla de plásticos y habla de SolidWorks Plastics, hablan Hum, mucho del tema de materiales. Este tema de materiais, não? materiales, ¿cómo estamos? Para que nos cuentes un poquito, ¿cómo estamos en tema de materiales hoy en día en SolidWorks Plastics? ¿Qué tantos materiales tenemos? ¿Podemos descargarlos? ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Excelente pergunta. Muitas graças, Luiz. Nós temos mais de 4.000 materiais. 4.000 materiais. PET, POM, PP, PA, com fibra, sem fibra, com talco, sem talco. Temos mais de 4.000 materiais que já está em la livraria de los software. Ou seja, lo paquete mais simples, e o paquete mais simples, que é SolidWorks Plastics este acá, SolidWorks Plastics Standard, já vai com todos os 4.000 materiais. Pero ustedes se podem fazer a pergunta, não, pero mi companhia, nós desenvolvemos nosso próprio material. É possível meter todas as curvas do material, de mi próprio material em los software? Sim, como o software é totalmente aberto, se vos desenvolve tu próprio material, vocês podem meter tu material em los software e correr as simulações de uma maneira totalmente natural. Perfecto, perfecto. No, muchísimas gracias, Leandro. Realmente muy, muy interesante la información. Eh, Quiero ahora mostrarles un poco de lo que es un caso real, ¿no? Así como comentaba Leandro, quisiera tener la oportunidad de mostrarles unos casos que traemos hoy, incluso con Oscar y con Leandro, para que ustedes vean cómo sincronizamos la solución completa de SolidWorks para este tipo de productos. Entonces, por ejemplo, miren este caso. Este es un caso que tenemos, es un escritorio, una mesa, se podría decir, para una silla de ruedas. Este era un producto que ya estaba diseñado y que tenía un reto principal. Tenía un reto que era tratar de que el peso que se le aplicaba efectivamente se redujera esa altura que se deformaba y que pudiéramos darle un poco más de resistencia al producto. Para esto, ¿qué fue lo que se hizo? Por ejemplo, para esto hicimos y tomamos el diseño original, hicimos las pruebas
en SolidWorks Simulation para analizar cuál era el efecto real. Y tanto lo que habíamos visto en el resultado físico lo pudimos evaluar directamente desde SolidWorks Simulation. Haciendo el análisis pudimos obtener el desplazamiento y los esfuerzos. Incluso nos encontramos que teníamos unos esfuerzos muy grandes en la zona donde se sujetaba como tal el producto. Entonces, ¿cuál era la idea? Obviamente reducir esos efectos y evaluar cómo podíamos mejorar esa eficiencia de ese producto. Para eso se hicieron varios tipos de diseños y efectivamente se hizo una propuesta, eh, la cual se seleccionó, ¿no? Porque en últimas, cuando uno hace una propuesta o hace un diseño, pues uno puede entregar una gran cantidad de opciones y de posibilidades, pero obviamente dentro de los enfoques que se planteaba, obviamente necesitábamos una que diera más rigidez y que redujera ese proceso de formación que se estaba aplicando. Al escoger este diseño, efectivamente hicimos diferentes procesos. Hicimos un proceso de eh, SolidWorks Plastics, en el cual evaluamos el proceso de inyección, analizamos un poco para ver que el nuevo producto efectivamente estuviera acorde al diseño, que no tuviera problemas, todo lo que estaba hablando ahora Leandro, directamente de eliminar el proceso de marcas, que efectivamente se pudiera llenar el producto. Entonces, todo eso lo evaluamos y con SolidWorks Plastics y SolidWorks Simulation logramos algo muy, muy interesante. Y es poder encontrar esos esfuerzos residuales que se encuentran posterior al proceso de inyección. Entonces, como pueden ver, ya pasamos a SolidWorks Simulation de nuevo y encontramos en dónde estaban estos esfuerzos, cuál era la zona crítica y sobre eso se hicieron algunos rediseños. ¿Para qué? Para evitar esos esfuerzos y que efectivamente la estructura no ni fuera a fallar después por las cargas aplicadas y que efectivamente el producto fuera lo más funcional posible y con una duración de vida más larga. ¿Listo? Y finalmente ya con eso hicimos estos últimos resultados. Entonces logramos no solamente aumentar la fuerza aplicada que le íbamos a que le íbamos a generar al elemento, sino que también esto hizo que los desplazamientos fueran menores y el esfuerzo fuera menor, logrando una reducción casi del 60%. Es, ¿Para qué sirve este tipo de herramientas? No solamente es SolidWorks Plastics, SolidWorks Simulation, sino toda la solución de SolidWorks en análisis de elementos finitos, en este tema de plásticos. Miren que nos entregan unos beneficios muy, muy interesantes y que realmente pues, se necesita un tiempo de trabajo, pero realmente los beneficios que te trae para un producto que se va a inyectar, que ustedes van a generar en un molde, que los costos del molde son realmente importantes para la inversión de una empresa, pienso que esto genera y lleva siempre beneficios para las empresas. ¿Listo? Entonces, este es nuestro primer caso que me parece muy, muy interesante y espero les haya llamado la atención. Y por aquí tenemos un segundo caso que nuestro compañero y amigo Oscar nos va a apoyar y a hablar un poquito de este tema. Oscar. Hola, muy buenas tardes. Gracias por todo este contenido. Voy a dar un par de comentarios que me parecen interesantes porque en sí la simulación pues tiene el poder de validar los productos que se desarrollan. Algo interesante del moldeo por inyección es que es uno de los procesos dominantes en la industria del plástico, ¿no? Existen otros procesos, como lo mencionó Leandro al principio, ¿no? Que es el moldeo por extrusión, moldeo por suplado, rotomoldeo, eh, pero el moldeo por inyección es uno de los más dominantes. Y los componentes plásticos que son fabricados mediante este proceso de inyección, pues deben cumplir con una serie de lineamientos, ¿no? Y con esto aseguramos la manufacturabilidad y la funcionalidad. Es decir, tiene que ver con espesores de pared, ángulos de salida, caras con inclinaciones negativas, nervaduras, presencia de barrenos. Ahorita Leandro hablaba del alabeo, ¿no? No siempre tenemos una pieza que sea con un espesor constante, ¿no? Que esto ayuda al enfriamiento, evita el alabeo excesivo o rechupes, ¿no? Ese es uno de los elementos principales, ¿no? El diseño del componente.
Pero otro elemento importante, pues, es el diseño del molde, ¿no? Los moldes son complejos por la cantidad de componentes que tienen. Los que saben de moldes, pues saben que están divididos, tienen parte fija, parte móvil. La línea de partición es, pues, fundamental para el desarrollo de un producto. Eh, Toda la parte fija, pues tiene todos estos sistemas de inyección, las secciones de las cavidades. En fin, hay una serie de elementos que constituyen estos productos que los hace costosos, ¿no? Ahí es donde entran las herramientas de análisis que me permiten validarlo. Pero todo lo anterior, es decir, el diseño del producto y el diseño del molde per se, pues obviamente con las herramientas de CAD se puede hacer y hacer todas estas evaluaciones, ¿no? Em, este caso que les voy a comentar es específicamente de soplado. El proceso de soplado, pues, es una técnica diferente, se hace a través de estas pequeñas preformas que vemos en la imagen, y estas preformas, pues, están constituidas eh, de diferentes espesores, y estas preformas entran a unos carruseles donde se precalientan y después entran a las máquinas de soplado. Entonces, si puedes ir a la siguiente diapositiva, Luis, por favor. Mm, Aquí tengo un caso por temas de confidencialidad, simplemente es las imágenes en general, pero pueden ver que hay una propuesta A y una propuesta B, que es la propuesta superior, que tiene una serie de espesores, y una propuesta B en la parte inferior, que gráficamente se puede ver la diferencia de espesores, ¿no? Para temas de simulación, en realidad, pues únicamente se requieren ciertos parámetros, no necesito todo el molde o definir todo el proceso como tal, sino a través de una serie de simplificaciones puedo definir las etapas, y podemos ver que aquí hay tres componentes principales, ¿no? Lo que es la preforma, la lanza y el molde. ¿Qué es lo que ocurre en la industria? En la industria lo que hacen es que hay un diseñador, bueno, hay un cliente que requiere un producto de ciertas características, ¿no? Con esta información, pues el diseñador diseña una preforma con estos espesores y esta estructura, ¿no? Hay una parte fija que es la parte superior, que es la de la rosca, esa no se modifica, pero el resto, pues, tiene una serie de variaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, hay una propuesta, se mandan a inyectar precisamente estas preformas y se hace un molde piloto. Este molde piloto eh, se somete a la prueba de soplado, y cuando se tiene el producto final, pues se evalúan una serie de parámetros, ¿no? Se evalúan los espesores que tiene la botella, y se hacen una serie de pruebas dependiendo del fin del producto y la marca que lo desarrolle, pero típicamente hay un par de pruebas, una que le llaman de top load, carga en compresión, y otra que es de presión. Eh, el proceso natural es que si esto no cumple con los requerimientos, si no pasa alguna prueba, si los espesores no son los adecuados, pues tiene que haber una serie de cambios, y esto ocurre como tal en la preforma. ¿Cuántas veces va a ocurrir? Las que sean necesarias para garantizar que el producto va a cumplir con esos requerimientos. Entonces, la cavidad pues tiene cierta forma, ¿no? Tiene en la parte inferior, ahí para bebidas carbonatadas, por ejemplo, les llaman de forma petaloide porque soportan de manera importante la presión que puede estar sometido ese producto. El hombro de la botella, en fin, hay una serie de elementos como básicos en el desarrollo de estos componentes. Em, pero si todas estas pruebas no cumplen, pues tendrá que hacerse un ciclo hasta que esto. Entonces, a través de soluciones, podemos hacer una evaluación y determinar de la manera compleja. Podemos ir desde el soplado y después ir haciendo algunas pruebas, o bien de un producto terminado hacer pruebas de presión o pruebas de top load. Pero, por ejemplo, para el soplado se requieren una serie de parámetros, ¿no? Temperaturas, tiempos, los tiempos de estirado, la presión del presoplado y la presión de soplado. Ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, Luis, por favor, cómo es esta secuencia, ¿no? Y esto, pues, me permite determinar en particular, algo que es de sumo interés aquí es la distribución de espesores en el producto, ¿no? Con esto, pues puedo darme una idea de si los espesores en la preforma están bien definidos o tendría que hacerse alguna modificación.
En una siguiente etapa, repito, puede hacerse el presoplado, digo, el soplado y después someterlos a análisis, o bien con un producto de prediseño, como los que podemos ver aquí. Estas son pruebas comunes. La del lado izquierdo es una carga de compresión, donde el producto puede someterse en vacío y aplicársele una carga de compresión, y con esto voy a darme una idea o saber cuál es la carga máxima antes de que el producto colapse, ¿no? Y aquí también dependerá de la forma en la cual se manipulan estos productos, ¿no? Hay empaques. Si me voy un poquito más atrás, pues hay empaques primarios, secundarios, terciarios, si el producto es autoportante o no. Todo esto tiene que ver en sí con el comportamiento de los productos que se desarrollan. Pero bueno, este producto está diseñado para que soporte una carga vertical de X cantidad de libras o newtons o kilos. Si no cumplo con eso, pues tengo que regresar a la parte de diseño para evaluarlo. Entonces, esta es una prueba típica en envases, ¿no? Otra prueba muy común es esta que vemos del lado derecho, que son las presiones admisibles. Hay empresas y laboratorios que dicen, bueno, el producto tiene que aguantar cierta presión hasta que estalle el producto. O la otra es, este producto, por ejemplo, no cumple si a cierta presión pierde algo que le llaman la pisada. La pisada es la parte inferior que le da la estabilidad al componente. Entonces, si alguien ha visto alguna botella deforme en la parte, en el piso de la botella, seguramente, pues a lo mejor no cumplió con un requerimiento de calidad, ¿no? Entonces, este es un criterio que es también común, ¿no? Pero típicamente, o normalmente se hace a presión de estallido, ¿no? Pero bueno, otra vez, depende del protocolo o el requerimiento interno o la normativa que se esté siguiendo. Entonces, para cerrar esto, a lo que queremos llegar o lo que queremos concluir es que con este conjunto de soluciones, pues podemos atender diferentes retos de ingeniería. Si bien Leandro comentó la democratización de las herramientas, es decir, estas soluciones actualmente están al alcance para todos desde las etapas tempranas del diseño. eh, los usuarios, los diseñadores, los ingenieros, los analistas pueden tomar decisiones a partir de los resultados de una simulación, de tal manera que estas herramientas, si bien son soluciones que se trabajan en las áreas de ingeniería, pues son soluciones que le permiten a la organización tomar decisiones sobre el diseño de los productos. Creo que con esto llegaríamos al final de esta presentación. Leandro, Luis, no sé si tengan algún comentario adicional. Sí, me gustaría nuevamente de compartir acá, Luis, porfa, mi amigo. Ustedes llegó a preguntar sobre los materiales, pero yo creo que tal vez no dejé muy claro que nosotros tenemos más de 4.000 materiales, ¿no? Más de 4.000 materiales, pero ¿de cuáles proveedores, no? Nosotros trabajamos con distintos proveedores, como vos está mirando acá en mi pantalla. Trabajamos con Sabic, con BASF, con, bueno, distintos proveedores. Solvay de Bélgica, Braskem, acá de Brasil, tiene Evonik de Alemania. Bueno, tem distintos proveedores, y nosotros brindamos con las curvas de los materiales, ¿no? Ustedes se puede mirar acá, déjame solo dar un zoom. Acá son distintos tipos de ABS, ¿ok? Distintos tipos de ABS. Ah, y claro, si tiene carga, si no tiene carga. Bueno, eso solo para brindar y dejar muy claro esta parte de materiales, Luis. Solo me gustaría de dejar claro esta parte de materiales y de los proveedores que nosotros trabajamos. Excelente, excelente, Leandro. No, buenísimo conocer un poco de estas empresas que nos entregan esta información y que efectivamente el hecho de que las tengamos directamente ya en la herramienta es un plus y es un tiempo que nos estamos ahorrando de la caracterización del material, ¿no? Que eso siempre es muy importante para tener resultados reales en el proceso. Y si bien pues hay 4.000
materiales, pues van a decir, bueno, en la empresa usamos 3, 4, 5, pero la cantidad de empresas que desarrollan productos plásticos, pues utilizan distintos, ¿no? Es una librería sumamente vasta y además de diferentes proveedores, ¿no? Con diferentes características y esto le da una gran ventaja, Ujú, ¿no? El usuario no tiene que averiguar de dónde extraer esa información si no es una base de datos muy extensa ujú, que le permite asignar rápidamente estas propiedades y hacer las simulaciones, ¿no? ujú. Así es, Oscar. No, no sé si tengamos por aquí algunas preguntas. Sí, tiene una pregunta acá muy interesante. Yo creo que Oscar se puede responder esta pregunta acá para la parte de soplado. Ya veo. Dice, ¿cuándo el proceso de extrusión soplado se puede realizar la simulación? En este no hay preforma. Se requiere la preforma, o sea, al final eh, requieres un modelo geométrico que es el que vas a soplar para que adopte la forma de la cavidad que quieres que tomen. Entonces sí se requiere un modelo geométrico. Y a partir de ese modelo geométrico, si lo tienes en SolidWorks, pues puede ser un modelo paramétrico y puedes ajustar estos espesores y puedes ir haciendo diferentes pruebas para determinar, por ejemplo, en su caso, la distribución de espesores, si fuera el caso. Em, la otra es si tú tienes un diseño final, más que hacer el proceso de soplado, a lo mejor el interés es evaluarlo bajo una condición ahorita hablé de top load, ¿no? Pero podría ser alguna otra, alguna otra condición, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería la respuesta. Posso prender un gancho acá, Oscar, sobre esta parte de soplado. Me Por aquí gustaría, tenemos otra pregunta, no sé si Leandro de pronto nos puede ayudar. Indica, ¿podemos trabajar a partir de cargar materiales como nylon o fibras de vidrio? claro, claro, material composto. Claro, es totalmente posible. Material composto, me encanta mucho trabajar con composto, tanto composto inyectado como composto laminado. Tenemos distintos tipos de composto, pero sí, Mauricio, es totalmente posible meter lo material con carga de fibra de vidrio. Perfecto. Y tenemos otra también para el punto de inyección. Leandro, voy a aprovecharme de ti. Y la pregunta dice, aparte de los puntos de inyección, ¿qué otros Mm. métodos permiten evitar los diferentes defectos de inyección? La presión, la temperatura, los puntos de evacuación de aire, que es muy importante, muy importante. Toda la parte de refrigeración también. O sea, dependiendo de dónde ustedes metan los puntos de inyección, los puntos de inyección son importantes, claro, es muy importante los puntos de inyección, pero ¿cómo va a ser toda la parte de llenado para prever los defectos como alabeo, como la parte de queimadura, como nosotros brindamos? Es posible, nosotros hacemos una optimización. ¿Cuál es el mejor punto de inyección para aquele tipo de peça, para aquela temperatura, para aquele material, para aquela pressão da máquina, não? Claro, com um grande objetivo de diminuir o tempo de llenado, com o objetivo de aumentar a produtividade. Buenísimo. También aquí para comentar nada más que, o sea, aquí a lo mejor hablamos de un molde de una cavidad, pero en realidad puede haber moldes multicavidades o multifamiliares, Multicavidade. ¿no? Sim, sim. Entonces, eh, pues es importante porque la herramienta también permite evaluar este tipo de moldes, ¿no? Para determinar que las líneas o los corredores por donde fluye el polímero, pues estén bien balanceados para que todas las cavidades se llenen al mismo tiempo, que no haya diferencial de presión. Esto evita muchos problemas como los que comenta Leandro, ¿no? Los rechupes Uhum. o los alabeos, ¿no? Entonces, sí. Ujú. Excelente, excelente. Por aquí tenemos otra pregunta que nos indican qué requisitos se deben cumplir para utilizar Simulia. Si Oscar o Leandro, cualquiera de los dos que nos quieran eh, responder. Los requisitos, se você está mirando sobre os requisitos de máquina, depende muito do tipo de simulação que quieras hacer. Simulia, nosotros estamos hablando em hacer toda a corrida na nuvem. Ou seja, ustedes não necessitam de uma máquina
muy robusta, ¿no? Una máquina muy grande, con mucho procesamiento, con mucha memoria, por ejemplo, para correr análisis complexas, ¿no? Pero los requisitos que necesita es tener un software CAD. O sea, yo soy un tipo de CAE, Computer Aided Engineer. Yo soy amigo de todos los CAD, todos los CAD. Claro, Luis, que SolidWorks é lo mejor. SolidWorks é lo mejor. Pero nosotros trabajamos con todos los CAD, con todos los CAD. Pero los requisitos que vos necesita es tener un modelo 3D, es tener las propiedades de materiales, si for para la parte estructural, las condiciones de contorno, las condiciones de cargamento, es esto que necesita. No sé, Oscar, ¿te quiere completar, mi amigo? No, completamente de acuerdo. Las Ujú, herramientas de análisis en la actualidad pues permiten no tener una infraestructura local robusta, ¿no? Sino a través de HPC o cómputo en la nube, pues, definitivamente se pueden resolver pues prácticamente problemas de cualquier tamaño. Las soluciones actualmente de Dassault permiten dos escenarios, ¿no? Correr localmente o correr en la nube. Entonces, las soluciones están preparadas para ello, sí, ¿no? Y evitar estas inversiones muy importantes de infraestructura que típicamente se tienen que estar renovando en ciertos periodos de tiempo, ¿no? Entonces, esto ayuda a simplificar eso de manera muy importante. Y otra es los tiempos de cálculo, ¿no? Se reducen dramáticamente y entonces en lugar de tardar horas en obtener un resultado, pues pueden obtenerse en minutos y entonces tener respuestas rápidas, ¿no? claro. Excelente. Por aquí tengo una pregunta muy, muy interesante, muy interesante. Dice, ¿es posible configurar una máquina de inyección en el software? Ah, Es Leandro, posible también. hacerlo al contrario. Es totalmente posible hacerlo al contrario. O sea, en los software, ustedes van a tener todos los parámetros de presión, temperatura, vasión, propiedades de lo material. Ustedes tienen todo ese parámetro en los software. ¿Y o que ustedes necesitan hacer? Meter esses parâmetros em la máquina. O sea, não é possível meter em la máquina en los software, pero es posible meter todos los parámetros que los software realmente hace como resultado final en la máquina. Então, por isso que nós trabalhamos com qualquer máquina. Engel, Haitian, Home, acá de Brasil, distintos tipos de máquinas. Trunfi, são distintos tipos de máquinas. Então, não é possível meter a máquina em los software. Então, o software vai brindar-te, o software vai brindar-te con los datos necesarios para hacer ese tipo de inyección. Parte de algo interesante que entrega la simulación, por ejemplo, es el tema de cuál es la presión de funcionamiento al momento de hacer el proceso de inyección, por ejemplo. Entonces, esa Ujú, información a mí me entrega ya un conocimiento de cuál es la máquina que yo debo utilizar que tenga esa capacidad de presión para poder hacer el proceso. Eh, claro, ¿Es correcto? claro, para no hacer un superdimensionamiento de la máquina, tampoco un subdimensionamiento de la máquina, ¿no? Cuanto más leviano la máquina, cuanto más leviano la máquina, menos consumo de energía eléctrica. Cuanto menos consumo de energía eléctrica, estamos hablando sobre sustentabilidad. En los software es posible prever la fuerza la fuerza de cierre. Y con esta fuerza de cierre, usted hace los dimensionamientos de la máquina. Algo Excelente. interesante que acaba de comentar, Leandro, es, tenemos clientes que tienen SolidWorks Plastics para Uhum, determinar, no es que ellos diseñen el producto, sino evalúan cuál es la fuerza de cierre, cuál es el tonelaje de cierre del equipo, uhum, porque tercerizan la inyección. Y entonces, eh, en lugar de que les digan, pues esto a lo mejor en una máquina de 2000 toneladas se puede inyectar, pues yo puedo validar que en una máquina más pequeña se puede hacer el proceso de inyección y eso significa un costo para el que uhum. terceriza el proceso o la manufactura, ¿no? Perfecto. Por aquí Vale. tengo otra pregunta también muy, muy interesante. Pienso que va de pronto un poquito más hacia a lo que comentaba Leandro hace un rato. Y dice, ¿tienen un apartado que me pueda ayudar a simular procesos de termoformado?
pero no es con SolidWorks Plastics, es con Abacus. Con Abacus es totalmente posible hacer la parte de termoformado, tanto corriendo localmente cuanto corriendo en la nube. O sea, la democratización de los procesos de simulación, tanto localmente quanto en la nube. Pero con Abacus, simula Abacus, es totalmente posible hacer una simulación de termoformado. Perfecto. Por aquí tengo otra pregunta. Hay bastantes preguntas el día de hoy. Me parece buenísimo, pero entonces, a ver, Estou ¿cómo? encantado com as perguntas. Quanto mais perguntas, melhor. Están Estou excelentes, encantado. están excelentes. Dice, ¿cómo recomendarían empezar a identificar este tipo de riesgos desde etapas más tempranas sin volver más lento el proceso de diseño? Ok, por favor. Eh, bueno, desde etapas tempranas con las herramientas de CAD, por ejemplo, si no hablamos de la parte de simulación, eh, me permite hacer toda esta evaluación, por ejemplo, ángulos de salida, líneas de partición. Eso reduce de manera importante los problemas en el proceso de diseño de los moldes, ¿no? Algo para analizar estructuralmente. En estas etapas iniciales, SolidWorks contiene herramientas que les llamamos Express, ¿no? Son soluciones que están integradas en la solución que me permiten, por ejemplo, hacer análisis estructurales básicos de componentes, ¿no? Y entonces tener una idea de si los refuerzos están bien definidos, si el espesor de pared que tú estás proponiendo tiene sentido y someterlo a diferentes condiciones de carga. Desde ese punto, desde estas etapas iniciales podrías tomar decisiones sobre el diseño del producto que estás desarrollando. Por supuesto, ya analizar este tipo eh, de procesos como el de inyección, se requiere un licenciamiento de inyección de plástico, pero otra vez todas las soluciones de Dassault son completamente escalables. Tú puedes iniciar con soluciones donde nada más sea de interés evaluar, por ejemplo, los defectos principales como pueden ser líneas de soldadura o aire atrapado, Uhum. contracciones. Todo esto se puede hacer desde soluciones básicas de inyección de plástico e irlas creciendo en el punto que sean necesarias. Y desde estas etapas iniciales, pues también evitar todos estos retrabajos, porque modificar un molde es sumamente caro, ¿no? Hacer una modificación, un cambio en un molde es muy costoso por lo que comentábamos hace un momento. Uhum. Entonces, estas herramientas, desde estas etapas iniciales, me permiten hacer estas evaluaciones A veces añadir un poquito más de tiempo en el diseño puede evitar esos reprocesos, ¿no? completamente. Bueno, por aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo identifican ustedes si el origen realmente viene de decisiones de diseño y no necesariamente el proceso de manufactura? Asumiré que Emiliano habla del proceso de retrabajo, pero bueno, no sé si Leandro nos quiera dar una mano con esa pregunta. Desculpa pelo mi pobre portunhol, eu não compreendi muito por acá, Luiz. Dice, ¿cómo identifican ustedes si el origen de los reprocesos realmente Ah, viene de decisiones de diseño o del proceso de diseño o necesariamente del proceso de manufactura? Tiene que ser, é claro, ponto muito importante acá é realmente ustedes hacer a manufatura de acordo que foi o resultado da simulação. ¿No? La simulación acá es muy importante, pero si usted hace una simulación con un parámetro A, por ejemplo, pero hace una manufactura con un parámetro B, con un parámetro distinto, bueno, no va a funcionar, no va a funcionar. La parte de retrabajo es muy importante porque, como yo brindé mi primeiro, segundo slide, eu creio que é muito interessante porque é totalmente possível barrar costos desse tipo de coisa. E claro, a parte de manufatura, a parte de maquinado, eu creio que está falando sobre a parte de maquinado, tem que haver uma precisão. É possível fazer simulação de maquinado? Sim, é possível fazer simulação de maquinado, mas isto é outro tipo de tecnologia. Pero é possível fazer esse tipo de simulação exatamente para ter uma correlação daquilo que está sendo o desenvolvimento do produto
com aquilo que vai hacia a manufatura. Buenísimo, buenísimo. Por aquí tengo otra pregunta. Dice, entiendo que las simulaciones se realizan sobre el producto CAD final, pero se puede simular el llenado directamente con un CAD del molde completo y asimismo evaluar dónde ubicar mejor los canales de refrigeración y distribución de cavidades. Sim, totalmente, totalmente, totalmente. Nosotros podemos importar, claro, se todos los desarrollos, se todo los diseño está ubicado en SolidWorks, es más fácil. Pero si no está ubicado en SolidWorks, podemos importar los diseños en SolidWorks y podemos hacer simulaciones de distintos canales de ingestión para hacer una optimización de dónde es lo mejor punto de ingestión para se tener lo mejor llenado, para se tener los tiempos más cortos de ingestión. Totalmente. Oscar, ¿te quiera completar, mi amigo? Sí, al final sí se requiere la cavidad. O sea, como bien dice Leandro, puedes importar el molde completo. Lo que sí tendrías que hacer es extraer, a través de herramientas que tiene SolidWorks, extraer las cavidades y hacer el proceso de inyección. Y con esto, pues sí, verificar que las líneas de inyección estén bien definidas, los gates, el sistema de enfriamiento, todo eso se puede ir evaluando en el proceso. Pero si la respuesta concreta, digo, si la pregunta concreta es si se requiere la pieza, que en este caso la consideramos como la cavidad, o las cavidades, la respuesta es sí, pero se puede hacer a Sí, través de este proceso de importación. sí. Buenísimo, no, muchas gracias, muy buena información. Tengo una última pregunta por aquí que dice, ¿el software es capaz de simular el comportamiento de inyección de materiales, perdón, de coinyección de materiales de diferentes naturalezas, Uhum, elastómero o polímero, con es el caso de un cepillo de dientes, por ejemplo? ¿O cómo uhum. se procedería en ese caso en cuanto a simulación? Leandro, ya te Eu escuché. brindei este tipo de informação acá porque é complexo, é muito complexo hacer isso. Estamos falando de caucho, não estamos falando de caucho. E sim, nós temos o solver para caucho, pero SolidWorks Plastics tiene mucho más librerías con la parte de termoplásticos, ¿no? Tenemos también termofijos, como silicone, como caucho, por ejemplo. Tenemos biblioteca de materiales, pero no es muy grande, es pequeña, es pequeña. Pero es posible hacer tanto co-ingestión de distintos colores, sí. Yo brindei también un ejemplo sobre la parte de coingestión con insertos metálicos. Tenemos esta posibilidad también. Y sí, podemos hacer la simulación de ingestión de materiales de distintas naturalezas. O sea, un plástico acá puede ser un termoplástico y por acá un termofijo. Sí, es posible. Pero no es fácil hacer ese tipo de cosa. Es posible de hacer, pero no es fácil. Es una pregunta muy compleja. Muchas gracias, Edwin. Es una pregunta muy compleja. Yes. Bueno, y la última pregunta, Leandro, ya para finalizar el día de hoy, Mm, tengo la última pregunta que dice, cuando inyecto un producto con sus respectivos componentes, como son machos roscados, empaques, esferas, etcétera, ¿cuál es el alcance del software para predecir cualquier tipo de dificultades en la inyección? No software no va a considerar, por ejemplo, si hace algún defecto, si hace algún delay, por ejemplo, en lo macho, durante los procesos, los software no va a considerar algún defecto de la máquina. No, o software não vai considerar. O software vai considerar que realmente a máquina vai funcionar de acordo que ustedes meteu as informações acá, como as informações de entrada, ¿no? Pero se realmente a máquina se a máquina realmente vai funcionar de acordo com os dados que ustedes meteu no software, nós não podemos garantizar esse tipo de informação. Perfecto. Buenísimo. Leandro, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy grato tenerte hoy aquí. Lo mismo digo de Oscar, Iván, muchas gracias por invitarme. Y bueno, Iván, te doy la palabra para que
te despidas, pero muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, Gracias, gracias a gracias. ustedes, principalmente a Leandro, por honrarnos con tu presencia, tu Oh, conocimiento. Han sido pocas las oportunidades que hemos tenido de colaborar, sin embargo, creo que podrán ser más seguido, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te estoy comprometiendo, pero siempre es un gusto contar con el apoyo de DASO para este tipo de iniciativas. Y pues bueno, también a Luis Felipe y a Oscar, gracias por preparar pues toda esta información, estos materiales que son sumamente de interés y sin duda, pues bueno, esperemos que los puedan llevar a la práctica muy pronto. Y pues bueno, solamente cerrar con un breve anuncio parroquial que en un periodo de 24 horas máximo estarán recibiendo su constancia de participación de esta masterclass, la grabación on demand y materiales complementarios que también les serán de utilidad. Y pues igualmente, si durante la sesión identificaron algún reto que valga la pena profundizar o desean conversar sobre cómo aplicar este enfoque en sus procesos actuales, con gusto estaremos disponibles para continuar la conversación. Entonces, pues bueno, de mi parte sería todo. Equipo, no sé si alguien más guste compartir algún mensaje adicional, algo para llevar. no, yo No, creo que no. Gracias. Muchas Excelente. gracias por la organización y gracias a todos. Nuevamente, un gran saludo desde acá de São Paulo, Brasil. Estamos totalmente disponíveis para trabajar en conjunto con vos. Gracias a vos, Iván, por toda la organización. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los Gracias. que nos acompañaron. Que tengan una excelente tarde. Hasta Feliz luego. tarde. gracias. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Chao. Hasta Chao, chao.